Vamos a continuar con nuestra serie de la segunda carta a los Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Nuevamente, quiera Dios consolarnos a través del Evangelio, a través de su palabra. Estamos en el capítulo 12 y hace 8 días vimos ese pasaje interesante, famoso sobre el aguijón de Pablo en la carne y cómo realmente este pasaje va más allá que el famoso aguijón, que es en el que muchos se han centrado, sino que realmente lo que Pablo quería mostrar es que lo más importante en nuestras vidas no son las revelaciones, las visiones que hayamos tenido, los encuentros que nos pudieran llevar al cielo, aún en este cuerpo, en este momento, sino conocer al Dios que vino desde el cielo a salvarnos y saber que un día estaremos allá y allí sí podremos hablar con propiedad de lo que se verá en este lugar. Pablo continúa con esta idea, pero ahora va a decir algo muy interesante. Vamos a ver hoy los versículos desde el 11 hasta el 18. Leamos lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos y luego estudiemos esta verdad preciosa. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente: ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice, y que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, en la lectura podemos ver que Pablo sigue continuando con aquella idea de los falsos maestros, que se hacían llamar superapóstoles, que no les bastaba el título de apóstol, pero como hemos venido viendo, tenían muchas maneras de engañar, muchas maneras de aprovecharse de las personas, y ya los corintios habían sido víctimas de ellos. Así que lo que Pablo está tratando con la gracia de Dios es de corregir esos abusos, esos excesos que tenían estos falsos maestros, y que los corintios fueran conscientes de ellos y entendieran que lo más importante era la verdad de Cristo, que entendieran que lo más importante para el liderazgo de la iglesia era mostrar a Cristo y vivir en Cristo Jesús. Hay una palabra allí que me pareció demasiado importante, que creo que es el centro de esta enseñanza y es la que he usado para darle el título a esta enseñanza, y es búsqueda. Por eso el título es Búsqueda que consuela. Y obviamente si nos pusiéramos a pensar qué buscan las personas que no tienen a Dios, pues buscan de todo menos a Dios. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué buscamos nosotros como cristianos? ¿Qué es aquello que más anhelamos, que más deseamos, que más buscamos con todo el corazón, con todo el empeño, que se convierte en lo más importante? Pero también, ¿qué es lo más importante que buscan nuestros líderes? Porque de acuerdo a lo que nuestros líderes estén buscando, lo más seguro es que eso también nos llevarán a buscar. Y lo voy a decir porque es que está dentro del texto, en un instante lo vamos a ver, pero con esto cierro esta introducción. Si lo que Alex, como líder por la gracia de Dios en esta iglesia, busca es el dinero, se los aseguro que eso mismo los llevaría a buscar a ustedes. Si lo que Alex busca es fama, gloria en esta tierra, eso mismo los llevaré a buscar a ustedes. Así que esa es la pregunta. Mi líder de iglesia, mi pastor, como lo quiera llamar, la persona a quien Dios ha puesto a cargo de la iglesia por gracia, ¿qué busca? ¿Qué busca realmente? Al final, ¿qué es lo que yo puedo ver que ese hombre busca? Lo que les digo, lo que sea que ese hombre busque, eso mismo llevará a las personas a buscar. Así que ya sin más preámbulos, quiero que vayamos a la palabra y veamos dos verdades de lo que Pablo enseña que debería buscar el líder y por lo tanto también deberían buscar los creyentes.
Notemos esto en la palabra de Dios y lo primero es buscando el corazón. Veamos esto en los versículos 11 al 15 y lo que Pablo nos enseña es que el líder de la iglesia debe buscar es el corazón de las personas para que podamos vivir en el amor de Dios. Eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve el dinero si no tenemos amor? Es más, ¿de qué nos servirá todo si no tenemos amor? Pablo ya nos lo había dicho en la primera carta a los Corintios, es que sin amor no somos nada. Pensemos en esto. Si un creyente ama la palabra verdadera, si un creyente ama la verdad de Dios escrita en su palabra y desea conocer la palabra fiel, la pregunta es, ¿no buscará tener cercanía con el corazón de aquellos que también aman la palabra de Dios? De manera simple, si un creyente de verdad ama a Cristo y Cristo es lo más importante para su vida y lo quiere conocer de verdad, no va a buscar tener comunión en una iglesia donde, empezando por el liderazgo, lo que se busque es amar y conocer a Cristo desde el corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vayamos ya directamente a nuestro pasaje. Pablo dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio, literalmente como un loco. Pablo dice, recordemos, a mí no me gusta hablar de mis experiencias. Pablo fue hasta el tercer cielo. Fue lo que vimos hace 8 días. Y él dice, y nunca les hablé de eso porque eso no es lo más importante, aunque para algunos sí. Lo más importante era que Pablo un día iba a estar finalmente en el tercer cielo y cada creyente también. Y hoy están los corintios a quienes Pablo escribió y por supuesto Pablo están en el cielo. Pero Pablo dice, tuve que hablar de esto. Tuve que dejar de centrarme en Cristo. Tuve que dejar de centrarme en su palabra y en su verdad por empezar a hablarles de las experiencias que yo tuve para que entiendan que eso no es lo más importante, porque esa era la manera en la que estos hombres falsos querían arrastrar a los creyentes. Es que anoche tuve una visión, es que anoche tuve un éxtasis, no saben lo que vi anoche, lo que el Señor me mostró, y entonces la predicación hoy se trata de eso. Pablo decía, no, de eso no se trata la predicación. Yo tuve experiencias impresionantes, fui hasta el tercer cielo, pero mejor les voy a hablar de la debilidad mía. Tengo un mensajero de Satanás, una espina en mi carne. Un mensajero, literalmente un ángel de Satanás, viene y me abofetea constantemente. Mejor les hablo de eso, ¿qué tal? Por eso Pablo dice, hombre, pero eso tampoco es lo que deberíamos hablar en la iglesia. Por eso dice, ustedes hicieron, literalmente dice, me obligaron a comportarme como un necio. Me tocó empezar a contarles estas cosas para que ustedes entiendan que eso no es lo más importante. Tanto que esta traducción dice, deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles. Claro, el idioma original no dice escribiendo, sino que lo que dice es, ustedes debieron haberme defendido. Cuando estas personas vinieron a compararse conmigo, no, en la iglesia no se trata de comparaciones. Pablo también ya lo había dicho antes. Unos dicen soy de Apolos, otros dicen soy de Pedro, otros soy de Pablo. No, Cristo es el centro. No permitas que venga nadie a compararse con nadie. Y en este caso, cuando ellos estaban comparando conmigo y hasta me estaban dejando por debajo, ustedes debieron de haberse entendido con esa situación, haberla detenido. No, nosotros no venimos acá a que te compares con fulano o con sutano. Que Alex venga aquí a compararse con Pablo, que Alex venga aquí a compararse con Pedro, mis hermanos. Aquí solo hay uno que es digno de ser honrado y exaltado y es Jesucristo. Pero notemos, y es fuerte lo que Pablo dice al final de esta frase, aun cuando no soy nada en absoluto. Si notamos, Pablo ¿qué dijo? Yo no soy nada. Claro, pero si nos vamos a comparar en nosotros, puede que encontremos ciertas diferencias. Pero aquí eso no vale. En la iglesia de Cristo, las comparaciones, como dice el dicho, pero es real, son odiosas. En la iglesia de Cristo, ¿para qué nos vamos a comparar? Mejor como dijo Pablo, a ver, ¿qué tal si en lugar de compararnos en nuestras virtudes, nos comparamos en nuestras debilidades? Ahí sí seguramente que nadie quiere, ¿cierto? Como lo vimos hace 8 días. ¿Qué tal si empezamos a contar sobre nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras angustias? Ahí sí nos daremos cuenta que, como dice aquí la palabra, al final ninguno de nosotros es nada. Sin Cristo no somos nada. Pero esos hombres se querían hacer ver los más grandes, los más fuertes, los más poderosos, los más sabios, los más entendidos, los más elocuentes. Se hacían ver los más espirituales porque tenían visiones, según ellos. Se querían hacer ver los más bendecidos porque tenían posesiones, claro, arrancándoles el dinero a los cristianos, por supuesto. ¿Qué dice Pablo? Si vamos a compararnos, no somos nada. No soy nada en absoluto. Claro, pero si van a venir con esos argumentos, ustedes no deberían permitir ese tipo de cosas. Versículo 12.
Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Es curioso. Pablo sí hizo señales y maravillas y milagros, pero porque él era un apóstol verdadero. Sin embargo, notemos que Pablo nunca habló de eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo más importante. Porque yo podría hacer milagros en el nombre de Jesús. Yo podría profetizar en el nombre de Jesús. Yo podría echar demonios en el nombre de Jesús. Y un día, ¿qué me va a decir Cristo Jesús? Aléjate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, Pablo, claro que hizo señales y milagros. Claro que Pablo hizo maravillas, aún en Corinto, pero él nunca habló de eso. Eso nunca fue el centro. Ese nunca fue el mensaje principal. Empezando que el versículo 13 dice, lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Hasta el idioma original dice perdónenme por este agravio, hasta por este pecado. Es más, perdónenme por esta injusticia. Es muy fuerte, recordemos, Pablo nunca le pidió dinero a las personas. Y los corintios nunca lo ayudaron, nunca le dieron un peso a Pablo para sostenerse. Él tuvo que depender de otras iglesias que hasta cuando estuvo en Corinto le enviaron dinero a Pablo para que se sostuviera. Es más, cuando tú conoces la historia completa, hubo momentos en los que Pablo aguantó tanta hambre, literal porque él ya lo dijo, que le tocó. No era lo correcto, pero le tocó ponerse a trabajar en un trabajo secular, porque se iba a morir de hambre. Hay quienes han pensado que Pablo era bivocacional, es decir, que Pablo a ratos predicaba y en otros ratos trabajaba en un trabajo secular. No, en un momento le tocó porque se iba a morir de hambre. Y es lo que está diciendo aquí. Pablo obviamente aceptaba la ofrenda voluntaria, como lo hemos dicho tantas veces, y en ese sentido él reconoce que él fue sostenido por las iglesias a donde él iba. Claro, nuevamente él no les arrancaba el dinero ni los manipulaba, siempre aceptó ese buen corazón de las personas que le querían ayudar, pero en Corinto nunca le ayudaron. En Corinto nunca le dieron una ofrenda y él nunca la reclamó, él nunca la exigió. Pero notemos lo que dice. ¿Saben qué fue lo único que yo no hice en Corinto? Lo que hago en todas las iglesias y es convertirme en una carga financiera. Así que perdónenme por haber cometido esa injusticia. Era justo. Claro, tengamos cuidado porque muchos utilizan este tipo de pasajes entonces para reclamar, exigir, demandar. Es que ustedes me tienen que mantener. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Es más, Pablo está diciendo, no lo he hecho. No lo he hecho. Y en un instante lo va a decir y no lo voy a hacer. Pero lo que Pablo está diciendo es, notemos, muchas veces cuando uno más se entrega, cuando lo que busca no es lo material, cuando lo que busca no es lo económico, cuando a uno no le importa porque si le dan bien recibe con gratitud, si no, uno no cambia con las personas, uno no los hace a un lado o uno no tiene favoritos porque es que este es el que me trae más dinero, no. Cuando uno lo que busca es el corazón, tristemente a veces las personas no son capaces de valorar eso, tanto que Pablo dice, es una injusticia, sin embargo, perdónenme por esa injusticia. Versículo 14, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No les voy a pedir dinero y ni es lo que estoy esperando. Ustedes nunca me han dado nada y no les voy a pedir nada. Pero ¿saben qué es lo que dice? Allí está. Si notamos, de ahí es donde viene el título de la enseñanza. No busco lo que tienen. Esta es la búsqueda que consuela. Preguntémonos, honesta y sinceramente, el liderazgo de la iglesia a la cual asistimos, ¿qué está buscando? ¿Qué busca este pastor de ti? Como dice Pablo, no busco lo que tienen. Los busco ustedes mismos, porque los superapóstoles sí buscaban lo que tenían los corintios. A los superapóstoles de los cuales Pablo está hablando, lo que perseguían era el dinerito de los corintios. Lo que les interesaba era el beneficio que podían obtener de los corintios. Preguntémonos, ¿puedo yo reconocer qué es lo que espera ese liderazgo de la iglesia? ¿Qué es lo que busca ese liderazgo de la iglesia de mí? No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Y Pablo utiliza una analogía, después de todo los hijos no mantienen a los padres. Para Pablo la iglesia era como sus hijos, no para aprovecharse. Yo he escuchado líderes que utilizan ese lenguaje, es que ustedes son como mis hijos. Ah, bueno, entonces ¿por qué se aprovechan de los cristianos? Trátenlos como unos hijos de verdad o como unos padres. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. Yo no vengo por lo que ustedes tienen. Yo quiero es llegar a su corazón. Yo quiero es que seamos como una familia, que nos amemos. ¿Es eso lo que busca la iglesia a la cual asisto?
Tanto que viene para mí uno de los versículos más hermosos referente a esta verdad. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Pablo lo que dice es, en este momento tengo un poquitico de solvencia económica que me han compartido, como ya lo había dicho los hermanos de Macedonia. Yo no vengo por su dinero, al contrario, voy a gastar lo mío. Este viaje me lo voy a pagar yo mismo con mis propios recursos o con los que me hayan dado otros. No voy por un centavo de ustedes. Es que voy es por ustedes, por su corazón, porque quiero compartir con ustedes, porque los amo. Tanto que me voy a, no solamente dice voy a gastar lo que tengo, sino me desgastaré a mí por ustedes. En un sentido uno podría decir, cuando uno mira a los corintios, era un desgaste. Vamos a hacer esta pregunta. Y yo aquí quisiera que hiciéramos un ejercicio que nunca he hecho y que sé que es complicado, pero creo que no es difícil de hacerlo. Cada uno de ustedes intente imaginar que es un líder de iglesia. Cada uno de ustedes intenten imaginar que van a ir a visitar a la iglesia de Corinto. Vamos a hacernos la pregunta, ¿realmente lo haríamos con gusto? Cuando sabemos que es una iglesia difícil, cuando sabemos que es una iglesia que tiene problemas, dificultades, donde hay desorden, donde hay muchos que viven en pecado. Aparte de eso, les gusta escuchar falsos maestros y prefieren a los falsos maestros que a los verdaderos. No solamente esto, son personas que no te van a dar un solo centavo, no te van a apoyar económicamente, vas a tener que sufragar tus propios gastos y además de eso te viven criticando, señalando, viven hablando mal de ti. Y cuando escuchan hasta a otros que hablan mal de ti, no te defienden, no dicen ni una sola palabra para defenderte. ¿Tú irías a esa iglesia con todo el corazón? Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso eran los corintios, para que comprendamos que la iglesia es la realidad. Está compuesta de personas imperfectas, llenas todavía de errores y fallas que están siendo pulidas por Dios, pero que también necesitan líderes que los amen de verdad y que lo que busquen no sea el dinero o el beneficio económico humano que puedan recibir, sino que lo que busquen sea el corazón. Y Pablo dice, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Todo lo que hago por ustedes y ustedes no me aman. Es fuerte, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros con una iglesia de estas? No, que va yo por allá, que voy a ir, que me voy a ir a gastar la plática por allá. Me quedo en Macedonia, me quedo con Filipenses, que eso sí, vean, me mantienen, me dan todo lo que necesito. Es que es más, con ellos eso es un amor, son cristianos obedientes que aman la palabra. Yo que voy a ir por allá a Corinto, a desgastarme y a gastar lo mío. Pablo dice, porque los amo. ¿Puedo yo ver eso nuevamente en mi liderazgo? Que a pesar de lo difícil que en un momento hasta pudiera ser yo, porque todos somos difíciles, porque todos tenemos problemas y dificultades, porque todos somos seres humanos, pero lo que estamos buscando es esa unidad, esa comunión, el amor como hermanos, que lo que nos importa realmente no es la ofrenda que se pueda recibir, sino la edificación en Cristo Jesús. Pablo dice, voy a gastar lo mío y me voy a desgastar a mí mismo por ir a ustedes. Sin embargo, con todo esto que hago, parece que ustedes me aman menos. Literalmente el idioma original no dice me desgastaré por ustedes, sino por sus almas. Porque lo que Pablo buscaba era el alma de las personas, el corazón de las personas. Mis hermanos, voy a decir esto, yo sé que es muy fuerte, pero es la realidad. Lo más importante para un creyente verdadero no es asistir a una congregación. De hecho, lo más importante para un creyente verdadero no es escuchar un mensaje de la palabra. ¿Saben por qué? Porque yo puedo asistir a una congregación y no tener ningún vínculo con las personas de esa congregación. Es más, hoy es muy fácil escuchar un mensaje de la palabra. Hoy lo puedo escuchar por las redes sociales. Es fácil escuchar un mensaje. Lo más importante para un cristiano, no dije que no fuera importante. Sí, es importante escuchar la palabra y asistir, pero lo más importante es tener comunión en torno a la palabra. Lo más importante es entender que no estamos aquí solamente cumpliendo con una cuota religiosa. Ya fui a la iglesia, ya asistí, sino lo más importante es buscar ese amor entre nosotros como hermanos. La pregunta es, no solamente estamos aquí porque queremos asistir a la congregación, queremos tener comunión con la iglesia, que son ustedes, mis hermanos. Queremos obviamente escuchar la palabra, pero queremos que esa verdad de la palabra llegue hasta nuestros corazones y podamos tener una comunión, que podamos, como dice la palabra, llegar a ser una familia realmente en la fe. Eso al final termina siendo lo más importante, porque congregaciones hay muchas.
Porque mensajes los puedes escuchar todos los que quieras. Puedes escuchar hasta los mensajes de Charles Spurgeon, que vivió siglos atrás, y son mensajes fieles de la palabra. Hoy nosotros podríamos alimentarnos de la palabra más pura y más fiel como queramos. Hoy podríamos ser en un sentido asistentes a la iglesia de John MacArthur en Estados Unidos, en Grace Community Church, un hombre que considero de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Yo no puedo tener comunión con John MacArthur. No puedo ir a darle un abrazo, no puedo deleitarme en un estudio con él. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que Pablo está haciendo. Ahora, Pablo les envió una carta a los corintios. Él pudo decir, ok, ya les envié una carta, no solo una, dos, y lo más probable es que más de dos. Pero él quería ir hasta Corinto para tener comunión con ellos. ¿Sí notamos? Y no era porque le iban a dar una ofrenda en Corinto. De hecho, para poder ir a Corinto se iba a gastar sus propios ahorritos. Pero no le importaba, porque para él lo más importante era tener comunión con sus hermanos. Claro, y yo digo esto y estoy feliz en esta mañana porque yo sé que cada uno de ustedes que están aquí, con esfuerzo, con dedicación, y porque Dios lo ha puesto en su corazón, saben que no solamente lo más importante es escuchar un mensaje. De hecho, todos ustedes saben que si Dios nos presta vida y no ocurre nada, mañana el mensaje va a ser enviado por audio por WhatsApp y posiblemente en un par de días estará en YouTube para quien lo pueda volver a ver o lo quiera volver a ver. Pero sabemos que no solamente es el mensaje que escuchamos, sino esta comunión como iglesia, como hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, si notamos que Pablo buscaba era el corazón, que pudieran tener esa comunión y vivir en amor. No, Pablo les dice, no voy por que me den dinero. De hecho, no tienen que darlo. Yo voy a gastarme lo mío, pero ¿me van a amar? ¿Vamos a experimentar esa comunión? Mis hermanos, Pablo ya lo había dicho en el capítulo 6, versículos 11 y 12, de allí de la segunda carta a los Corintios. Oh, queridos amigos corintios, o amados hermanos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. Pensemos en el versículo 12, no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Y nuevamente, y Pablo quería ir a esa iglesia, porque al final lo que Pablo quería era que esa iglesia creciera ¿en qué? Déjenme decirles, económicamente ellos no lo necesitaban, eran personas adineradas. ¿Qué era lo que más necesitaban? Amor. Como una vez le iba a decir el mismísimo Señor Jesucristo a los efesios, yo sé todo lo que haces. Yo sé que tú eres una persona entregada, apasionada por muchas cosas, aún para servirme. Pero ¿recuerdan lo que le dijo el mismísimo Señor Jesucristo a los efesios? Eso está en Apocalipsis. Pero tengo solo una cosita, aunque no es una cosita, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El amor termina siendo lo más importante. Claro, no haya otras cosas importantes, pero una vez más, como ya lo ha dicho Pablo en la primera carta, sin amor, nada soy. Por eso era que Pablo quería ir a los corintios. Pablo pudo haber pensado, los corintios tienen superapóstoles. Los corintios tienen dinero. Pero es que hay un asunto, no voy por el dinero de los corintios. Es más, esos superapóstoles son falsos. Quiero ir a Corinto porque Corinto tiene una gran necesidad. Corinto necesita amor. ¿Sí notamos, mis hermanos? Y me hago esta pregunta, ¿qué necesitamos nosotros hoy en esta mañana? ¿Será que podemos reconocer que necesitamos amor? ¿Necesitamos mayor comunión? Es que nuevamente, Pablo quería ir hasta Corinto, gastar lo suyo, porque él sabía que los corintios estaban carentes de amor. Y me sorprende, ya les había enviado una carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, el poema del amor. ¿Recuerdan cuando estudiamos esa carta? Uno diría, más que suficiente. Los corintios ya sabían lo que era el amor. Era hora que los corintios estuvieran poniendo en práctica el amor. Y a este punto, segunda carta a los Corintios, Pablo sigue diciendo, les hace falta amor. Pero no los desechó, fue y los buscó su corazón. Se gastó él mismo, se gastó sus recursos aún económicos, porque quería que los corintios crecieran en amor. A Timoteo Pablo lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. El propósito de mi instrucción o de mi enseñanza es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Es impresionante, mis hermanos. Cuando Dios ha limpiado mi corazón y lo sigue limpiando, purificando por medio de su palabra, mis hermanos, ¿saben qué va a brotar de ese corazón? Amor.
de una conciencia limpia. Miren, mis hermanos, Dios nos limpia a través de su palabra. Por eso dice, este es el propósito de mi instrucción. Pero cuando una conciencia está limpia, ¿saben qué brota de esa conciencia? Amor y de una fe sincera. Cuando de verdad, y es fundamental, es importantísimo, espero que eso quede claro, creo que la mayoría, si no todos ustedes lo saben, cuán importante es para mí la enseñanza, la instrucción de la palabra, pero cuando somos fortalecidos en la fe sincera, en la fe verdadera, cuando la palabra de Dios es predicada fiel y verdaderamente, hay un fruto que produce esa palabra y es amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Y obviamente el Espíritu toma la palabra de Dios y la hace viva en nuestros corazones. A los romanos Pablo lo dijo de esta manera, capítulo 12, versículos 9 y 10. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Saben, el cristiano tiene que aborrecer algo, pero ¿qué es lo que tiene que aborrecer? Lo malo. Aborrezcamos lo malo, no las personas, porque todos nos podemos equivocar en algún momento. Aferrémonos a lo bueno. Dice Pablo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Mis hermanos, podemos ver, esta enseñanza la hemos tenido en varias ocasiones. Cuando estudiamos primero los Corintios 13, pasamos mucho tiempo en esto del amor. Pero cuando miro hoy, eso fue más o menos un año atrás, un poco más, porque ya vamos para un año en la segunda carta de los Corintios. Mis hermanos, me hago la pregunta honesta. Es más, me la voy a hacer personal. ¿Qué es lo que Alex necesita más el día de hoy? Amor. Amor por ustedes. Amor por mi esposa, amor por mi familia. Amor aún por mis enemigos. Amor por el perdido. Pero el amor verdadero, no el amor del mundo, que hoy amor es entonces aceptar lo que el mundo hace, no importa, aunque sean los más perversos del mundo. Amor verdadero es el amor en Cristo. Amor verdadero es cuando sabemos que tenemos a un Dios que nos ha salvado y que nos ha hecho parte de su familia. Si tú y yo de verdad llamamos a Dios nuestro Padre, si Dios es nuestro Padre, ¿qué venimos a hacer tú y yo? ¿Hermanos o no? Somos hermanos, hermanos en Cristo. Dios envió a su Hijo a este mundo para adoptarnos en su familia y a través de Cristo acercarnos a sí mismos. Somos una familia. Yo lo he dicho muchas veces y siempre que digo esto trato de ser cuidadoso porque, bueno, es más, por la gracia de Dios y estoy feliz. Hay parte de mi familia de sangre aquí en esta mañana, gracias a Dios por ello. Y yo amo mucho a mi familia de sangre. No sé si de pronto quizás se los demuestre. A lo mejor de pronto carezco un poco de demostraciones, pero Dios sabe que en mi corazón amo a mi familia de sangre. Pero por eso digo que digo esto con un poco de tacto, porque temo ser malinterpretado. Dios quiera que no. Pero por más que ame a mi familia de sangre, lo que más deseo y por lo que oro constantemente a Dios es que ellos, los que no están aquí en esta mañana, los que no tienen a Dios en su corazón, que lo conozcan a Él. Porque aunque amo a mi familia y mientras Dios me preste vida, lo seguiré amando y seguiré orando por ellos, mis hermanos, lo he dicho tantas veces, al final, ¿con quién compartiré y con quién comparto más? Con la familia de la fe, con ustedes. Y al final, con ustedes y con todos nuestros hermanos en la fe, compartiremos no solo esta vida, sino la vida eterna. Al final, podemos decirlo, esta es la familia verdadera, porque esta familia dura para siempre. Pero esta familia debe tener un amor genuino, un afecto genuino. Sí, porque tenemos problemas y dificultades, porque a veces somos difíciles. Los corintios eran difíciles, pero Pablo no dejó de amarlos. Los corintios tenían sus conflictos, sus problemas y dificultades. No amaban tanto a Pablo, a veces preferían hasta falsos maestros, pero Pablo no dejaba de amarlos y él quería que experimentaran eso. Y a los romanos les dijo lo mismo: ámense unos a otros con un afecto genuino, que sea real, verdadero, y deleítense al honrarse mutuamente. Bueno, quiero que volvamos precisamente a la carta a los Corintios, la segunda carta. Esto ya lo vimos, capítulo 8, versículo 8. No estoy ordenándoles que lo hagan. Recuerden, Pablo les estaba pidiendo a los corintios que ayudaran a los de Jerusalén que estaban en necesidad. Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Es fuerte. Más bien lo que Pablo está diciendo, y está conectado con lo que estamos viendo, es, a ver, ¿qué importa? ¿De qué sirve que Alex diga que es pastor? O que hasta lo sea. ¿De qué sirve si Alex no ama a la iglesia?
no le muestra amor genuino a la iglesia. ¿De qué sirve que alguien se haga llamar superapóstol si al final lo que busca de las personas no es a las personas, sino lo que tienen las personas? Pero aun cuando Pablo fuera menospreciado, nadie podía decir que a Pablo le faltaba amor por los corintios. Nadie podía decirlo. Eso se veía en su preocupación de querer llevar a los cristianos por el verdadero camino y porque en ellos se forjara el amor de Cristo en sus corazones. En muchos lugares que se hace llamar iglesia, lo que despiertan, el amor que le despiertan a las personas es el amor por el dinero, es el amor por las cosas de esta vida, es el amor por las posesiones, por los logros, por el orgullo y por las cosas que tarde o temprano se pierden y se desvanecen. La palabra de Dios dice que nada de eso proviene del Padre. Nada. Lo que este mundo ofrece se desvanece, se acaba junto con lo que la gente tanto desea. Y hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia donde lo que le ofrecen a las personas hasta les hace sentir que eso es lo que necesitan. Vuelvo, hago la pregunta, ¿qué necesitas tú en esta mañana? ¿Qué necesito yo en esta mañana? Alguien puede decir, hombre, yo necesito dinero. Alguien puede decir, hombre, yo necesito en este momento una sanidad. Yo necesito que Dios solucione un problema. No, lo que necesitamos es amor. Todas esas demás cosas pueden ser añadidas si así Dios lo quiere. O si no llegaran esas cosas a nuestra vida, mis hermanos, amor es lo que necesitamos, porque sin amor no somos nada. Pedro lo dijo de esta manera, su primera carta, capítulo 4, 8, lo más importante de todo, dijo Pedro, es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando uno ama realmente a la familia en la fe, uno sabe mejor que nadie que somos pecadores. Es más, yo lo quiero decir, y aún creo que las personas con las que más tenemos comunión, que están aquí reunidas, lo saben. Si no nos perdonáramos esas faltas que tenemos los unos con los otros, no podríamos tener comunión. Lo único que haríamos sería odiarnos. Quienes han tenido más comunión, más cercanía con Alex, saben que es un pecador como tú y como yo, que todos tenemos errores y fallas. Yo no estoy aquí justificando ningún pecado, ni estoy sintiéndome orgulloso de ello. Todos los días lucho con mis pecados, pero yo sé que a muchos, ojalá no a todos, pero yo sé que a muchos les he fallado, les he cometido errores. De pronto hay muchos que tengan alguna queja, alguna crítica contra mí, porque como alguna vez dijo alguien, es verdad, o no es justificable, pero a veces uno, como se dice vulgarmente, se levantó con el pie izquierdo. Uno también es un ser humano que a veces está luchando con sus conflictos internos. Como lo dije hace poco, pero vuelvo y lo repito, y es importante porque como dice aquí la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados. Sé que si nos amamos, me vas a perdonar en mis fallas, te voy a perdonar en tus fallas. Pero como hemos venido viendo, pero en lo que no podemos faltar es en nuestra falta de amor. Lo que necesitamos es reconocer que somos una iglesia donde hay personas que solamente dependen de la gracia de Dios porque somos pecadores, salvos por gracia, pero que queremos crecer en este amor, en esta gracia, no justificando ningún pecado, pero sí reconociendo que el amor cubre multitud de pecados, como lo dice más particularmente la traducción Reina Valera 1960. Por eso es lo más importante. Porque claro, no significa que no haya otras cosas importantes, pero al final sin amor no somos nada. Juan lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 al 9. Queridos amigos o amados hermanos, sigamos amándonos unos a otros. ¿Qué buscaba Pablo con los corintios? El amor. ¿Qué buscaba Pedro? ¿Qué decía Pedro? ¿Qué es lo más importante? El amor. ¿Qué dice Juan? Si notamos los verdaderos apóstoles. Los superapóstoles. Amor al dinero. ¿Qué te ofrecen los superapóstoles del siglo XXI? Traiga, pacte, traiga dinero, te voy a bendecir. Es más, les encanta esto porque ellos pueden bendecir, según ellos, hasta gente de todo el mundo. Eso sí, que le envíen la ofrendita hasta por allá. ¿Sí o no? ¿Y cuando tienes siquiera la oportunidad de darle un apretón de manos a ese líder, de darle un abrazo? ¿Cuándo tienes siquiera la oportunidad de tomarte un café con ese hombre para compartir o hablar de cualquier otra cosa? ¿O sabes tú realmente que ese hombre está preocupado es por tu alma, que te quiere predicar la palabra, que lo más importante para ese hombre no es el dinero que traes, sino instruirte en la verdad y recordarte que el amor es una de las cosas más importantes? Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Es más, no lo traje allí, pero lo quiero decir porque esto es muy importante. Juan dice que el verdadero cristiano no peca. Y muchas personas se han confundido con eso. Literalmente Juan en esa carta dice, el verdadero cristiano no
peca. Pero Juan está hablando de un pecado particular, porque es el mismo Juan allí quien dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan lo que está diciendo es, hay un pecado que el cristiano no comete. O sea, es decir, el cristiano tristemente podría ser que cayera hasta en los pecados más escandalosos de este mundo. No está bien. Un cristiano podría ser que por su falta de dominio propio por ahí se le fueron las copitas y terminó hasta borracho. ¿Está eso bien? No, 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 no. Pero le podría pasar. A lo mejor a alguien le haya pasado. ¿Te estoy diciendo que está bien? No, eso estuvo mal. Un cristiano podría caer en adulterio, en fornicación. Es decir, no estoy justificando ninguno de esos pecados, pero podría caer en eso. ¿Saben en qué no cae un verdadero cristiano? Y quiero aclararlo. Lucha con cosas. A veces lucha con el enojo, la ira, la amargura, el rencor. Lucha con eso. Pero llegar a odiar, no, no. No puede odiar. Sí, esa persona le hizo mucho daño y es difícil hasta tener trato con esa persona, pero querer desearle mal a su prójimo, ser como Caín, que va y mata a su propio hermano. No, no, eso no lo hace un cristiano verdadero. Ese es el pecado del que está hablando Juan y por eso dice, todo el que ama es un hijo de Dios. El hijo de Dios, nuevamente quiero aclarar, puede ser que alguien le hizo tanto daño que lucha, ve a esa persona y quizás se le remueve todo, pero es por lo que le hizo esa persona. Pero ese cristiano jamás pensaría siquiera en hacerle daño a esa persona. Es fuerte lo que me hizo. De pronto recordar lo que me hizo me hace sentir tan mal. Pero odiar a esa persona, no. Querer hacerle daño a esa persona, no. Ese es el pecado que el cristiano no comete, porque dice el versículo 8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas fallas hemos cometido? Y Dios nos sigue amando, nos sigue mostrando su amor y su misericordia. ¿Será que eso que me hizo esa persona es más grande, más grave que todas las ofensas que yo he cometido contra Dios mi Padre? Mis hermanos, el amor, el perdón está en el centro del Evangelio. Por eso Pablo quería ir a los Corintios, porque sabía que necesitaban más amor. Quizá hoy estemos carentes de amor, pero quiera Dios producir ese amor en nosotros, porque Dios es amor. Dios es amor. No se nos puede olvidar esa frase tan grande, tan maravillosa, aunque muy corta. Dios es amor. Versículo 9. Dios mostró cuánto nos ama. Miren, mis hermanos, ¿saben qué merecíamos nosotros? Que Dios nos hubiera aplastado bajo su ira. Pero ¿saben qué hizo Dios? Nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Entregaríamos a nuestros hijos por un criminal? No. Dios entregó a su único Hijo por ti y por mí. ¿Entendemos el amor de Dios? Cuando uno entiende esto, ¿cómo podría uno albergar odio hacia otra persona? Si sé que Dios hizo lo más grande por mí cuando yo no merecía nada. Este punto es en el que más me he demorado, pero es que creo que es el fundamental. El amor. Quiero concluir, habría mucho que decir aquí, pero esto lo estamos viendo en el estudio de los lunes, Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Confiamos en Cristo, creemos en Cristo. Creer en Cristo es saber que Él habita en nosotros. ¿Y saben qué pasa cuando Cristo habita en el corazón de una persona? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Podemos ver por qué el cristiano puede ser que tenga en un momento algún sentimiento difícil contra una persona, pero cuando él se llena de Cristo, de su palabra, de su verdad, él empieza a echar raíces profundas, no en el odio, en el rencor o en la amargura, sino en el amor de Dios. Y esas raíces en el amor de Dios, expresado a través de Cristo Jesús, nos van a mantener fuertes. Espero, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. El verdadero cristiano necesita entender esto, conocer esto. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Cuán alto es el amor de Dios, como dice la canción. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Eso dice la canción, pero es correcto. Cuán largo es el amor de Dios. Cuán alto, cuán ancho, cuán profundo. Es decir, no importa dónde vayamos, el amor de Dios nos alcanza. Como lo cantábamos hace un momento, tu amor me persigue. Es que no es que nos persiga, es que si hoy entendemos lo que Dios hizo a través de Cristo, el amor es su mayor descripción.
Pero ¿qué dice la palabra? Pero es necesario, esto corresponde, esto es, literalmente podríamos decir, es obligación de cada cristiano conocer ese amor. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, dice el versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Nos podríamos gastar toda una vida y una eternidad conociendo el amor de Cristo. Y mis hermanos, es más grande que el mismo universo porque no tiene dimensiones, tan alto, tan ancho, tan profundo, tan grande, que no lo podríamos comprender todo. Pero cuando nuestro anhelo y deseo es crecer en ese amor, mis hermanos, todo lo demás encajará. Amaremos la comunión como iglesia, amaremos la palabra, amaremos perdonarnos los unos a los otros. Como dice aquí la palabra de Dios, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Quieres experimentar lo que es estar completo, pleno, satisfecho? Conoce el amor de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando uno recibe de ese amor es tan grande porque no tiene límites que literalmente se le sale a uno por los poros, si se podría decir. Ahora, cuando miro esto, digo, Dios mío bendito, esto es lo que más necesitamos. A veces lo que más se le sale a Alex es el carácter, es el genio. ¿Será que solo me pasa a mí? Y cuando veo eso digo, estoy tan falto de amor, de misericordia, de gracia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, en el cual no me demoraré tanto, pero es que es demasiado consecuente, buscando el ejemplo. Aunque para mí quizá el punto más difícil. Tener una vida ejemplar es y seguirá siendo el deseo, el más grande deseo y la búsqueda de cada cristiano verdadero. Y aquí quiero aclarar esto para ir a nuestro segundo punto en los versículos 16 al 18. Tengo un cristiano, es perfecto, como ya lo vimos. Pero todo cristiano tiene el deseo genuino de querer conocer el amor de Dios y experimentar ese amor para dar de ese amor verdadero a los demás. Pero esto es lo que también nos va a llevar a vivir una vida ejemplar. No perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta, pero todo verdadero cristiano quiere ser un ejemplo. Todo verdadero cristiano que es padre quiere ser un ejemplo para sus hijos. Todo verdadero cristiano que tiene cónyuge quiere ser un ejemplo para su cónyuge. Todo verdadero cristiano que es trabajador quiere ser un ejemplo para sus compañeros y su jefe allí en el trabajo. Todo verdadero cristiano que pueda ser el jefe de la empresa quiere ser un ejemplo para sus empleadores y así podemos seguir sucesivamente. El punto es, el cristiano quiere que su vida sea un ejemplo. Versículos 16 y 17. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía, aunque esta traducción dice piensan, literalmente dice dicen que fui muy astuto. O literalmente que fui muy engañador, que tomé ventaja de ustedes, que les puse una carnada o que les mentí y que me aproveché de ustedes con engaños. Tan fuerte. Pensemos nuevamente en esto. Esta iglesia estaba diciendo, ese Pablo es un estafador, es tan astuto. Y Pablo hace una pregunta en el versículo 17, ¿pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Literalmente el idioma original dice, ¿acaso yo envié a alguien allá por codicia? Lo que Pablo está diciendo es, y en un momento lo va a aclarar, Pablo había ido a Corinto y lo que Pablo dijo es, a ver, ¿y les pedí dinero? No. Es más, estoy pensando en volver a ir a ustedes y voy a gastar desde lo mío y no voy por el dinero de ustedes. Pero resulta que como ya vimos, Pablo había, por ejemplo, en alguna ocasión enviado a Tito y lo que Pablo está diciendo es, y yo envié a Tito a que les pidiera dinero. Yo voy a poner este ejemplo, perdónenme, pero es para tratar de ilustrarlo y toca ilustrarlo pues con algo que hayamos vivido. Lo he dicho una vez más, espero que me perdonen por esta locura, como diría Pablo. Para los que han estado aquí desde el principio, ¿cuántas veces se ha pedido dinero en este lugar? O Alex, mejor, ¿cuántas veces Alex les ha pedido dinero? Nadie puede decirlo, ¿cierto? Gracias a Dios por eso, pero ya vamos a ver también el por qué, más importante aún. Pero yo conozco pastores que no han pedido dinero, ellos no, pero cuando necesitan dinero ponen a alguien. Ay, mis hermanos, ponen al líder, al otro líder, ponen al diácono, al servidor. Hermanos, es que el pastor y que esto, y piden dinero, ¿sí o no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo nunca les pedí dinero. ¿Puse a alguien a pedir dinero para mí? Sin embargo, había personas en Corinto que estaban diciendo, ese Pablo es más astuto, es un engañador, un estafador. Y Pablo les dice, ¿y por qué? ¿Cuándo? Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Yo lo mismo lo he experimentado. Aquí nunca, en todos estos años que se ha predicado, nunca se ha pedido dinero. Sin embargo, hay personas que dicen eso, que yo soy un estafador. Es más, aquí hay personas que han dicho
Imagínense, es que aquí se pide el 30% de diezmo cuando ni diezmo se pide. Pero lo han dicho, a lo que me refiero es, si notamos, hombre, uno no va a escapar de eso. Pero ¿por qué en este segundo punto es ejemplo? Pablo dice, no tomé por codicia nada de lo de ustedes. Nadie les ha pedido dinero y de los que yo les he enviado, nunca les han pedido dinero. Versículo 18, cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, no nos dice el nombre, pero fueron Tito y otro hermano a visitar a los corintios. ¿Acaso Tito se aprovechó de ustedes? Nuevamente, el idioma original dice, ¿acaso Tito les pidió o les quitó algo por codicia? Lo que está diciendo es, ¿Tito les pidió dinero? Ni para mí, ni para Tito, ni para el hermano que los acompañó. ¿Tito se aprovechó de ustedes? La respuesta es no. Y aquí viene el asunto. Porque ambos tenemos el mismo espíritu. Y aquí está, y caminamos sobre las mismas pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Porque tenemos el modelo, el ejemplo a seguir. Porque Tito es igual que yo, que él sabe que lo más importante no es el dinero. Porque Tito sabe que en la iglesia lo más importante no es pedir dinero. ¿Recuerdan que antes Tito había sido enviado era para decirle a los creyentes, y ahí es donde viene el asunto, para que recogieran una ofrenda, pero para unos creyentes en Jerusalén que estaban necesitados? Perdónenme por esto, yo tengo que reconocerlo. Hay hermanos que me han dicho eso. Alex, listo, está bien que tú no pidas dinero, pero alguien puede estar en necesidad. Lo he dicho de manera personal, hoy lo voy a decir en medio de esta enseñanza. Y si nos damos cuenta, ayudemos con el corazón. Pero el problema es que si yo digo estas palabras, alguien va a decir, sí ve que sí pidieron dinero. Porque eso fue lo que pasó. Como ellos estaban animando a las personas a dar en necesidad. Curiosamente en estos días me pasó, precisamente en un video en YouTube. Por error dejé activados los comentarios y estaba precisamente hablando de eso, de que Dios nos dio un corazón para ayudar a las personas en necesidad. Y salió por allá alguien a comentar, vea, ese es ladrón como todos los demás. ¿Qué hice? Pues obviamente desactivé los comentarios porque no me voy a poner a pelear por esas cosas. Pero el punto es, cuando le pedí a Tito que los visitara y enviara a otro hermano, ¿acaso él les pidió dinero? ¿Acaso él tomó algo de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu. Porque Tito aprendió del ejemplo de Pablo. Y porque Tito quería dar el mismo ejemplo. Porque dice, y caminamos sobre las pisadas del otro. Pablo era un ejemplo de no pedir dinero en la iglesia. Y estos son los ejemplos que necesitamos seguir. Por eso lo he dicho tantas veces en estas últimas enseñanzas, que Alex no pida dinero no es porque a Alex le pareció, no es porque Alex cree que puede ser una buena forma de predicar realmente el evangelio, no es que a Alex le pareció, es que eso lo dice la Biblia. Y si vamos a aprender de los verdaderos apóstoles, si vamos a aprender de los hombres que aprendieron de los apóstoles como Tito, ellos aprendieron que la iglesia no era para pedir dinero. No importa si hay necesidades, que las hay, no importa si hay dificultades, Dios proveerá. Él es el que conoce nuestra situación y Él sabe cómo suplir cada necesidad, pero este lugar es para predicar la palabra. Y como vimos en el punto anterior, lo más importante no es el dinero, es el amor que nos mostremos unos a otros. Por eso al final lo que importa no es si tienes o no tienes ofrenda, eso no es lo que importa. Sabes, lo más grande que tú me puedes regalar a mí es amor sincero. Lo más grande que yo tengo para darte a ti es el amor, y en amor predicarte la palabra y llevarte la verdad de Cristo para que todos caminemos en el mismo espíritu, para que todos caminemos sobre las mismas pisadas, para que todos hagamos las cosas de la misma manera, en amor, para la gloria de Dios, para que de esa manera podamos seguir el ejemplo los unos de los otros. Es más, Pablo ya lo había dicho en la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16. Así que les ruego que me imiten. Porque Pablo era una persona digna de imitar. Pablo no era perfecto, pero Pablo conocía la verdad de Cristo, el evangelio. Los corintios debían imitar a Pablo. La pregunta es, ¿nosotros no? Y si Alex quiere imitar a Pablo, ¿qué haría Alex pidiendo dinero? Prediquemos mejor a Cristo. Prediquemos de su amor, que es tan grande que excede todo conocimiento. Es más, lo repitió, misma carta, 1 Corintios 11:1. Ustedes deberían imitarme a mí, ¿por qué? Porque Pablo era un ejemplo digno de imitar, así como yo imito a Cristo. Porque el deseo de Pablo, al final lo que él más quería era imitar a Cristo. Y siempre lo he dicho, ¿y Cristo a quién le pidió dinero? Imitemos a Cristo. Pablo imitaba a Cristo. ¿Debían los corintios imitar a Cristo? La respuesta es obvia, sí. ¿Debemos nosotros imitar a Cristo? Filipenses 3:17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo.
Así que Cristo es nuestro máximo ejemplo. Por eso en estos días lo decía, lo repito, perdónenme por esto. Y después de Cristo, mi mayor ejemplo es Pablo. Y si yo quiero imitar a Pablo aún como predicador, debo aprender de Pablo, para quien lo más importante no era el dinero, sino el corazón y ser un ejemplo. Claro, con esto no quiero decir que yo sea el mejor ejemplo para ustedes, fuerte, pero quisiera hacerlo. Pero mis hermanos, ¿cuál es el título de la enseñanza? Todavía no hemos terminado, ya vamos a terminar, pero ¿cuál es? Búsqueda asombrosa. ¿Será que queremos buscar esto? El corazón, el amor. ¿Buscamos ser ejemplo para los demás? Esa es la verdadera búsqueda que debemos tener, no dinero, no cosas de esta vida. ¿De qué me sirvió llenarme los bolsillos de dinero si al final no soy ejemplo para nadie? ¿De qué me sirvió llenarme los bolsillos de dinero si terminó amando el dinero y raíz de todos los males es el amor al dinero? Mejor busquemos amarnos los unos a los otros, que aún hasta si tenemos problemas con el dinero, que Dios nos guarde de la avaricia, de la codicia, como dice Pablo, y que busquemos mejor amarnos los unos a los otros y ser ejemplo. Seguramente no seré el mejor ejemplo para ustedes, pero se los digo con el corazón, quisiera ser un ejemplo, quiero ser un ejemplo. Busquemos ser ejemplo. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Esto también es hoy para nosotros. Primera de Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo, le dijo Pablo a este joven predicador. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Esto era para Timoteo, pero es también para nosotros. Pedro también lo dice. Y de hecho con este versículo termino. Hace poco lo vimos, pero lo quiero enfatizar en el final de esta enseñanza. Pedro le dijo a los líderes de la iglesia en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos. ¿Con qué? Con su buen ejemplo. La mayor preocupación de Alex como líder de esta iglesia es que a través de la palabra, de la verdad de Cristo y del conocimiento de su verdad, podamos cada día estar más unidos en su amor. Pero a la vez también una de las más grandes necesidades de Alex es que Dios lo ayude, porque él no puede, porque él es un ser humano tan frágil como tú. Somos frágiles, pero mi mayor preocupación, mi búsqueda, debe ser pedirle a Dios todos los días que me ayude a ser ejemplo, para que todos podamos vivir en comunión en Cristo como iglesia. Esta es la búsqueda que consuela. Por eso la manera en la que quiero concluir es que le pidamos a Dios que nos ayude a buscar esto. Que nos ayude a buscar el amor verdadero, amarnos de verdad. Que nos ayude a buscar el deseo genuino de ser ejemplo, no para ganarnos la salvación, somos salvos por gracia, pero cuando somos salvos, Dios nos llama a que seamos ejemplo. Que si hemos cometido errores, que aprendamos de esos errores. Que entendamos que necesitamos conocer más a Cristo e imitar a Cristo, que esta sea nuestra búsqueda. Así que finalizo con la pregunta que he estado haciendo todo este tiempo en la enseñanza. ¿Qué necesitamos hoy? Yo hoy necesito más amor. Amor de Dios en mi corazón para mostrarle amor a cada uno de ustedes. Hoy necesito que Dios me ayude a vivir de manera correcta para ser ejemplo. ¿Tú lo necesitas? Pidámosle a aquel que, como dice en un lugar la palabra de Dios, puede hacer mucho más de lo que podamos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros por medio de Cristo. Pidámosle amor, pidámosle ser ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y en esta hora reconocemos que esta es nuestra mayor necesidad. Tú conoces cada vida. Y puede ser que hoy hayamos llegado a este lugar pensando que nuestra mayor necesidad es dinero, que nuestra mayor necesidad es ser sanos de una enfermedad o que un problema se nos solucione. Pero gracias porque hoy tu palabra nos enseña que después de haber sido salvos por tu gracia, después de haber puesto nuestra fe en tu amado Hijo Jesucristo y recibir el mayor regalo de todos, la vida eterna, como dice el mismo apóstol Pedro, lo más importante de todo es que sigamos mostrándonos amor los unos por los otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Porque el amor nos lleva a perdonarnos los unos a los otros, porque va a ser el amor lo que nos va a motivar a querer estar reunidos como iglesia, porque nos extrañamos, porque queremos compartir como familia, porque el amor es el que nos va a mover a reunirnos como iglesia, a escuchar tu palabra fiel y verdadera, porque el amor es el que nos va a acercar aún al hermano, aun cuando tiene faltas, no para criticarlo, señalarlo y condenarlo, sino para tenderle la mano y ayudarlo, porque el amor es el que permanecerá para siempre, porque el amor es lo que tú nos has mostrado, el amor más grande a través del sacrificio
de tu amado Hijo Jesucristo. Porque el amor verdadero es aún el que nos va a ayudar a luchar contra el pecado, porque tu Espíritu produce amor en nuestras vidas, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Ayúdanos a entender todos los días esto. Y si tú produces este amor que es tan alto, tan ancho, tan grande, tan profundo, si tú produces este amor en nuestras vidas, también a través de este amor es que vamos a poder ser ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor. Hoy reconocemos que esta es nuestra mayor necesidad, conocer más de tu amor, conocer más de tu gracia, para sumergirnos en ese amor, para sumergirnos en esa gracia y recibir esa provisión tan grande de amor que solo puede venir de ti, para que otros puedan conocer que no somos una iglesia más o una religión, sino que somos tus hijos en amor. Te pedimos esto, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.